Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en esta sesión programada y recurrente que tenemos del PENUMA y nuestra plataforma MOVE enfocada a la electromovilidad. Es un gusto de nueva cuenta tenerlos acá mes con mes en nuestra sesión en español. Y el día de hoy pues tenemos a la directora general de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático de Hermosillo, Carla Newert. Muchísimas gracias por estar acá. El tema de hoy, y es muy interesante, y desde que nos lo presentó en diferentes talleres y descubrimos pues este bonito proyecto en Hermosillo, Sonora, que es una ciudad intermedia, menos de 1 millón de habitantes, entre 800,000 y 900,000 habitantes en México, en el estado de Sonora. Pues fue como un gran proyecto que a nosotros se nos hizo muy, muy interesante desde el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y donde hemos querido y siempre invitamos a Carla pues a diferentes webinars, talleres y demás pláticas, porque fue un cambio radical en el sector de seguridad pública en materia de pues la adquisición de patrullas eléctricas, patrullas de baterías, y un cambio radical en tema social, en tema económico, en tema energético. Le dieron la vuelta a la cuestión financiera, de rendimientos. Entonces, nos gustaría, y siempre nos gusta mucho, pues invitar a Carla y que de viva voz nos cuente cómo es que hicieron pues este gran paso y esta gran transición en el sector de seguridad pública, en la adquisición de cerca de 200 unidades, 200 patrullas eléctricas y el patio completamente de recarga que es pues 100% sustentable en términos energéticos, y cómo es que desde la vista y desde el panorama del sector público, cómo es que pueden hacer estos cambios y estas alianzas y modelos de negocio que pues impactan en gran medida pues a la población municipal, local, en todos sus sentidos, ¿no? Repito, en la parte social, en la parte energética técnica, en la parte económica. Entonces, pues de nueva cuenta nos da un gran gusto tener a Carla nuevamente en estas pláticas y en estos webinars, y pues te cedo la palabra para que nos cuentes cómo es que hicieron realidad pues este bonito proyecto. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad que sí. Muchas gracias primero por la invitación, y con gusto las veces que me inviten para compartir esta experiencia, con mucho gusto ahí andaré. Este es un proyecto que inició incluso desde el día 1 de la administración pública. Nosotros entramos a la administración pública en septiembre del 2021. A partir de entonces, nosotros cambiamos lo que es Alumbrado Público de Hermosillo, que es un organismo público descentralizado, lo cambiamos, lo transformamos a Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático. A partir de Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático adquirimos nuevas atribuciones, nuevas obligaciones. Entre ellas está trabajar todos los temas que tengan que ver con innovación, energía renovable, movilidad, cambio climático, toda la parte que es impacto ambiental, pero de una manera transversal con las diferentes dependencias. Esto significa que, por ejemplo, en el tema de movilidad, yo puedo hacer proyectos que deberá ejecutar, a lo mejor INPLAN, o en este caso seguridad pública, diferentes dependencias, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de Agua de Hermosillo, que es otro organismo público descentralizado, nosotros le hicimos un proyecto de eficiencia energética, y ahorita estamos trabajando otro sobre almacenamiento de energía para los pozos de agua. Nosotros elaboramos el proyecto y lo ejecuta la dependencia, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque a partir de ahí ya vemos cuáles son las prioridades en una administración pública. Nosotros tenemos recursos propios provenientes del derecho de alumbrado público. Entonces, le damos este enfoque a todos esos proyectos de energía renovable. Ya que en el caso de las patrullas, fue un proyecto que surge directamente de Presidencia Municipal. ¿Por qué? Porque anteriormente pues había un tiempo de respuesta
alrededor de 40 minutos ante un llamado de seguridad pública. Entonces, entre la preocupación esa, que no teníamos patrullas, había un parque vehicular, alrededor de 80 patrullas, en muy mal estado. Ahorita al iniciar la presentación les voy a compartir un video del alcalde de aquí de Hermosillo para que vean cómo era la situación antes y después de todo esto, ¿no? Entonces, esto es muy importante, no sé si ya lo tengan a la mano. En un segundito ya lo proyectamos. Ah, perfecto. Bueno, en el Inter les voy comentando, aquí se le conocía en la Comandancia Norte, en donde instalamos los cargadores de 124 patrullas de las 220 que tenemos, que adquirimos. Entonces, en esta Comandancia Norte nosotros hicimos un análisis porque ahí era conocido como el cementerio de patrullas. Tiene un patio muy grande y entonces las patrullas que se iban deshabilitando, prácticamente estas patrullas las iban dejando como chatarra en los patios de la Comandancia Norte. Entonces, cuando una vez que nosotros nos dimos a la tarea de realizar este proyecto, de hacer esta transformación, por así decirlo, nuestro objetivo pues estuvo centrado primero que nada, en esta comandancia en donde se transformó este cementerio de patrullas y hicimos al día de hoy pues la electrolinera más grande de México y entiendo que de Latinoamérica, ¿no? En donde instalamos 124 cargadores que se alimentan, se suministran de energía, consumen energía de un sistema fotovoltaico. Ahorita veremos las imágenes. Entonces, es un tema bastante interesante, sobre todo cuando lo vemos de cómo veníamos, desde dónde veníamos y cómo estamos ahorita y cómo se ha movido toda esta parte de incidencia delictiva, de percepción de inseguridad, pero sobre todo, como mencionabas hace un momento, de lo que es justamente los ahorros. Muchas veces vemos el tema de innovación como un tema importante, pero no urgente. Entonces, a la administración pública se nos pasa el tiempo atendiendo emergencias, apagando fuegos, cuando no son las vialidades, es el agua, es la basura. Y entonces vamos dejando temas tan importantes que no nos damos cuenta que esos proyectos innovadores nos pueden dar los recursos que necesitamos para hacer frente a todos esos problemas sociales que se vuelven urgentes o que se tornan del día a día. Entonces, con este proyecto dimos respuesta a un problema bastante importante en la ciudad de seguridad, pero también dimos una alternativa de solución a ahorros que se están generando bastante importantes con las patrullas eléctricas en lugar de las convencionales o a combustión. Y con ese recurso pues lo podemos destinar a más proyectos como incentivos, por ejemplo, a policías o simplemente contratar a más elementos de policía que nos brinden mayor seguridad en nuestra ciudad, ¿no? Creo que el video no lo podemos presentar, pero si no, nos vamos directamente a la presentación, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, no, está bien así. En la presentación vienen unas fotografías igual de los patios, cómo estaban antes y después, que también es bastante interesante visualizarlo. Igual si nos permites dar la liga a todos los participantes de esta sesión, pues con tu permiso podemos compartirles el video y lo pueden descargar o ver en cualquier momento. Por supuesto, con mucho gusto. Gracias. Nosotros el año pasado iniciamos también, es importante comentarlo, una colaboración con la Embajada Británica a través de los trabajos de Iniciativa Climática de México, y elaboraron ellos, en conjunto, un informe de los resultados de estas patrullas y también se elaboró un estudio para colocar sistemas fotovoltaicos no solo en la Comandancia Norte, sino en
en las 5 restantes. Tenemos 6 comandancias en total. Entonces, el estudio nos habla de las 5 restantes. Y es muy interesante porque justamente ahí nos habla de un retorno de inversión, según este estudio, de 2 meses. En 2 meses se recupera la inversión de 220 patrullas eléctricas solamente con el gasto que tenemos en combustibles, en todo lo que es mantenimiento, cambio de piezas. Entonces es muy interesante cómo se ven estos resultados a lo largo del estudio. El estudio se realizó ya contra un proyecto en marcha, comparando las patrullas, las 80 patrullas que todavía tenemos ahorita de combustión contra las que tenemos eléctricas. 11 millones de metros cúbicos de agua no contaminados por aceite. Ese es el tema del impacto ambiental. Alrededor de 32.600 vehículos fuera de circulación. Es lo equivalente a lo que es estas 220 patrullas eléctricas. Son más de 3.800 árboles que se requerirían para absorber el CO2 que se emite en vehículos convencionales, más de 149.000 toneladas de CO2 que se están dejando de emitir a la atmósfera a lo largo de este estudio, es un estudio basado a 25 años, en donde hay una sustitución de esta flotilla hasta tres veces en el año 8, 16 y 23. Entonces, es un estudio bastante completo que también les voy a dejar a disposición aquí a través de Carlos, para que lo puedas también compartir con todos los demás. El día de ayer nos fue entregado este análisis ya completo con algunas precisiones que lo estuvimos haciendo a diferencia de la pasada reunión que tuvimos. No sé si ya podamos proyectar. Creo que estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos. Okay. Bueno, entonces yo aquí tengo mi presentación. No sé si ahí se puede ver. Sí. Ajá. ¿Sí se ve mi cambio de pantalla? Sí, bueno, lo veo en la mitad. Bueno, aquí se ve la imagen del antes, ¿no? Cómo se veía lo que les comentaba hace yo un momento en cuanto al cementerio de patrullas. Cuando entramos en septiembre del 2021, justo así se veía con estos toldos, las patrullas arrumbadas. Adelante. Y así es como lo vemos actualmente, los mismos patios de la Comandancia Norte, con un sistema fotovoltaico de 230 kilos de potencia instalada. Cada patrulla cuenta con su propio cargador. Cada patrulla es manejada por un solo policía. Este policía tiene a su resguardo la patrulla y el cargador se utiliza en un solo turno también. ¿Esto por qué? Porque por experiencia el uso que se le da a estos vehículos pues es un uso, por decirlo, rudo. Entonces, de ahí que las patrullas en 6 meses ya están golpeadas o chocadas o etcétera, ¿no? En este caso, la estrategia fue darle una patrulla, asignarle una patrulla a cada uno de los policías, de tal manera que ellos se hicieran responsables de su cuidado. Están totalmente equipadas y cuentan con un sistema de monitoreo, incluso de manejo inteligente. Esta parte del manejo inteligente ya viene incluida en la misma tecnología del vehículo, de tal suerte que se hace una evaluación entre las bitácoras que lleva Seguridad Pública, la evaluación que realiza el mismo sistema del vehículo y otras evaluaciones que realizamos ya en sitio.
Es como se permite que estos vehículos al día de hoy, después de un año, exactamente ahora en mayo estamos cumpliendo un año de que contamos con las patrullas eléctricas en Hermosillo, y les puedo decir que únicamente 2 han sufrido algún tipo de daño importante, que pues cada una tiene su seguro y fueron rehabilitadas totalmente. Los daños, es impresionante cómo los daños, incluso la fuerza de estos vehículos en comparación con otros similar, no les pasó nada, fueron golpes menores, por así decirlo. El resto de las patrullas tú las ves circulando como nuevas. El incentivo que se les da a los policías es que al terminar la vida útil de estas, o más bien el arrendamiento a 3 años que tenemos proyectado, 5 de estas patrullas se las van a quedar los policías que hayan tenido mejor rendimiento o cuidado con ellas. Entonces, de tal manera que nosotros le pagaremos el valor residual para entregárselas a estos elementos. Entonces, es parte de los incentivos. Adelante. En cuanto al sistema fotovoltaico, nosotros conseguimos la donación de una tienda, una tienda aquí comercial, que ellos quisieron apoyar este proyecto y ellos aportaron con una parte del sistema, la mitad del sistema ellos la contrataron y la instalaron. La otra parte nosotros la ejecutamos a través de la Agencia de Energía. Nosotros contratamos lo que fue la instalación de la otra mitad de los sistemas fotovoltaicos y se pagan una vez que estén generando los mismos. Es importante mencionarles también como experiencia, ya nos llegó hace unos meses un recibo completo del suministrador de energía oficial, Comisión Federal de Electricidad, a esta Comandancia Norte, en donde ya se estaban cargando al mismo tiempo estas 124 patrullas. El recibo de luz nos da como resultado que cada patrulla nos cuesta a nosotros cargarla alrededor de 900 pesos mexicanos, que sería en alrededor de $49 al mes. Es lo que nos cuesta cargar las patrullas, suponiendo que no tuviéramos sistema fotovoltaico. Ya con el sistema fotovoltaico, pues estamos hablando que nos suministra entre el 60 y el 70% de la energía que requieren estas patrullas, entonces nos costará muchísimo menos, y más por el donativo que recibimos en el sistema, contra una patrulla convencional que nos cuesta alrededor de $2,700 solo en combustibles, contra estos $50 que también sería combustible, es el energético, ¿no? Esta es una infografía que nos preparó ICM, la Embajada Británica, en esta colaboración de UK PAC, en donde ellos nos hacen este estudio muy enfocado al sistema de recarga a través de un sistema fotovoltaico. Entonces, ellos, por ahí viene al final, en el cuadro, en la parte de abajo, viene el comparativo que hacen con el tipo de vehículo. Se dieron a la tarea de buscar incluso entre los diferentes tipos de vehículos que hay, cuáles son los más parecidos o cercanos al vehículo, a la camioneta que nosotros estamos utilizando, y con base en eso, ellos sacaron números bastante interesantes, ¿no? Como esta parte en donde se habla de lo que sería la inversión total en un vehículo convencional y en un vehículo eléctrico. Como referencia nada más, porque los números están en pesos mexicanos, estamos hablando de que un dólar equivale a 18 pesos. Entonces, aquí, por ejemplo, en la inversión total para cuando se trata de patrullas convencionales, si se fijan, y siempre estamos hablando de las 220 patrullas que contamos actualmente, la inversión por patrulla convencional son 506,000 pesos, en cambio las eléctricas es de 1,000,000. El vehículo en sí cuesta alrededor de 700,000 pesos. La diferencia radica en el equipamiento.
en el equipamiento que le tenemos que poner, desde las calcamonías hasta las torretas, etcétera, ¿no? El sistema de navegación, entre otros. El mantenimiento que representa cada uno de los vehículos, estamos hablando de 70,000 pesos de una convencional contra los 4,000 pesos que nos ha costado la patrulla eléctrica. Los gastos en energéticos, como les comentaba ahorita, son alrededor de 900 pesos mensuales lo que nos cuesta una carga de una patrulla, perdón, la carga el uso de un mes completo contra lo que nos cuesta el combustible de la patrulla convencional. Entonces estamos hablando que a lo largo de la vida útil, como les comentaba hace un momento, de 25 años, con el cambio 3 veces de patrullas de la flotilla, más de 3,000 millones de beneficios que se quedan en ahorros para lo que es el municipio. Entonces, sí, solamente en la parte de los combustibles, ¿no? Entonces, aquí pues estamos hablando de una viabilidad bastante interesante. Sí es cierto que nosotros tenemos muy buena radiación solar, 5.26 kWh por metro cuadrado. Entonces, tenemos sobre todo en la parte norte de Sonora, tenemos también muy buenas condiciones. Somos un estado y un municipio, en el caso de Hermosillo, con mucha extensión territorial, lo que nos permite también contar con diferentes sistemas, parques fotovoltaicos. Adelante. La presentación les queda a ustedes para que la puedan pues leer con más calma, ¿no? Bueno, estos son datos interesantes porque en el caso de los municipios, pues el tema de seguridad siempre es un tema. Y lo que les comentaba hace un momento, según el INEGI, lo que es la percepción de inseguridad ha bajado, pero muchísimo. Es la más baja incluso en los últimos 7 años aproximadamente. Estamos ahorita, bajamos del 74 en su punto más alto en el 18 a lo que es 52 en el 2023. Bajamos también, que es lo más importante, el tiempo de respuesta de seguridad pública, que iba de 47 minutos a 11. Nuestro objetivo es llegar a los 5 minutos de tiempo de respuesta y para esto obviamente no son solo las patrullas, sino que también se están haciendo otras estrategias dentro de la parte de seguridad pública. Adelante. Estos son datos también, la percepción, como les comentaba ahorita, lo que es la incidencia delictiva ha bajado menos 7 puntos. La broma que hacen aquí en Hermosillo es que las patrullas eléctricas no hacen ruido. Entonces no sabes cuándo hay una a tu lado, porque las patrullas anteriores pues hacían mucho ruido y por lo general eran unos pickups muy grandes que eran muy ruidosas. En cambio, cuando menos lo piensas, la patrulla está a tu lado y ni cuenta te das, ¿no? Entonces, eso realmente también nos ha apoyado, nos ha ayudado mucho el hecho de tener 220 patrullas circulando en Hermosillo, más las 80 que tenemos convencionales. Ahorita tenemos 300 patrullas en comparación con estas 80 que únicamente había cuando tomamos la administración. Se está haciendo también un esfuerzo en la parte de la policía turística profesionalizada y adelante, y esto pues con el objetivo de mejorar el tema de la seguridad pública. Con los ahorros obtenidos en este caso, se les están dando también reconocimientos incentivos al personal de seguridad pública. Recientemente se contrataron algunos nuevos elementos de seguridad pública también y traemos una inversión bastante importante, más del triple de la inversión pública que había traído el municipio en las últimas administraciones con recurso municipal justamente para obra pública y todo lo que es pavimentación. Adelante. Además, traemos otros proyectos que gracias a los ahorros que estamos teniendo aquí nos está permitiendo realizar.
Bueno, esto es toda la parte de la presentación. No sé si tengan alguna duda o comentario al respecto. Muchísimas gracias, Carla. Pues como siempre es muy, muy interesante ver cómo es que el tema de movilidad eléctrica permea no solamente nosotros siempre en los webinars y en múltiples talleres, nos enfocamos mucho a micromovilidad y transporte público masivo, ¿no? Entonces, este caso es muy, muy interesante porque pues pega directamente a la cuestión de seguridad. Y un poco hablando de eso y en los números que tenías al final y que presentaste al final, ¿cómo es que, o sea, cómo es que estos indicadores o estos índices de percepción y de seguridad eh, permean o le pegan directamente pues a esta percepción social? O sea, ¿cómo es que logra una patrulla eléctrica o una flota de patrulla eléctrica pegarle directamente a estos indicadores o a estos índices? Pues por un lado, ahorita tú lo puedes ver, yo hago mucho el comparativo, por ejemplo, vivía en Guaymas. Guaymas es un municipio que está a 120 kilómetros de Hermosillo. El fin de semana me decían, oye, aquí en Guaymas, en la noche, no ves a una sola patrulla, no ves a una sola patrulla. Entonces, pues eso te genera posibilidad de cometer algún incidente delictivo, de darte una vuelta en U, de cuestiones de tránsito, etcétera, ¿no? En Hermosillo, el chascarrillo es todo lo contrario. Aquí por donde circules vas a ver una patrulla. Entonces, si tú sabes que hay patrullas circulando en todo Hermosillo y que además no hacen ruido, o sea, no vas a ver por dónde te va a llegar la patrulla, pues eso también te genera una percepción de seguridad por un lado y de inhibir cualquier conducta delictiva. En la universidad aquí en la UTH, a nosotros acabamos de celebrar un convenio de colaboración con ellos porque ellos no pagan energía eléctrica en sus instalaciones por un convenio que tienen con el gobierno federal. Entonces ellos me dicen, oye, ¿y qué te parece si ponemos un cargador aquí en la universidad, que la patrulla venga y se cargue por las noches? Y eso genera una percepción de seguridad para los alumnos que estudian en las noches, para la gente que circula alrededor de la escuela, que ve que hay una patrulla ahí estacionada, un elemento de seguridad que puede estar o no estacionado ahí, y que a nosotros no nos va a costar esa recarga. Además, para nosotros la recarga en hora pico, en la noche, nos cuesta incluso hasta el doble de lo que nos cuesta cargar en el día, ¿no? Porque lo que son las comandancias están en una tarifa que se llama GDMT-H o GDMT-O también, en la horaria. Entonces en lo que es en punta, que es en la noche, nosotros no podemos cargar. También utilizamos ese tipo de estrategias para no consumir más energía. Y entonces ahora en esta universidad nosotros les dimos un cargador que no funcionó, que llegó descompuesto, nos lo quedamos. Ellos lo arreglaron, lo instalaron en la universidad y entonces las patrullas dentro de sus rondines se quedan un rato ahí en la universidad, cargan y luego ya se regresan a su base, ¿no? Entonces hay una diferencia también entre las patrullas de la policía preventiva y las de tránsito municipal. Recorren diferente cantidad de kilómetros diariamente y la carga es distinta, ¿no? En promedio están recorriendo alrededor de 150 kilómetros diarios cada patrulla y es un solo ciclo de carga, es un solo turno y se dividen en 3 turnos diferentes. Bien, y ahí cómo sería el esquema, porque mencionaste al inicio, eh, y bueno, y qué bondades tiene esto. El que a lo largo o al final, digamos, de cierto periodo, no sé cuántos años sea, la posibilidad que tiene el operador de esa patrulla, el que la maneja, el agente, el policía de tránsito, pueda adquirir esa unidad y más o menos como a cuántos años y a qué valor pues de depreciación, digamos,
o qué incentivos genera esto dentro del modelo de negocio y dentro de, pues, yo me imagino que también dentro de la utilización de la misma unidad, ¿no? Pues esta parte nació justamente para poder conservar en buenas condiciones por más tiempo estos vehículos. Te digo, históricamente las patrullas se les da un uso bastante rudo, constantemente se tienen que estar cambiando piezas, incluso dentro de los gastos o los costos de mantenimiento de una patrulla convencional, la sustitución o el cambio de piezas, pues es es mucha lana, ¿no? Y considerando que los vehículos eléctricos tienen una cantidad mínima de piezas en ese sentido, pues, y aparte de que como es una tecnología relativamente nueva, sobre todo aquí, pues todavía no se sabe ni cómo funciona, qué se sustituye, qué no se sustituye. Entonces, esa parte nos ayuda mucho para el cuidado de las patrullas, ¿no? Y en ese mismo sentido, pues ahí hay una cantidad de ahorros bastante considerable. Pero además, si tú le das ese incentivo o ese plus al policía de decirle, esta patrulla, si tú la cuidas, la conservas, etcétera, puede ser tuya. El valor residual de estas patrullas anda en alrededor de 40 y tantos mil pesos por patrulla, lo que vamos a tener que pagar al término del contrato de arrendamiento. Esa parte, pues realmente como incentivo para los policías, los elementos a los que les va a tocar en relación con el cuidado que le están dando a las patrullas, pues no es nada, no es relativamente nada. Ahorita nosotros vimos cómo estaba el cementerio de patrullas, que había patrullas que al año ya estaban chocadas, despedazadas y allá, cosa que no ha pasado en este año, en lo que llevamos con estas patrullas eléctricas, ¿no? Perdón, Entonces, y los años de arrendamiento o sea, del modelo de arrendamiento, de financiamiento de arrendamiento, ¿cuántos años es? nosotros hicimos un contrato a 3 años que se puede ampliar para poder hacer la sustitución de la flotilla en 7 años también. Entonces, hay un valor residual que se paga a los 3 o se paga a los 7 años. Entonces, Okay. ese es el esquema financiero que utilizamos. ¿Y tomaron en cuenta o se toma en cuenta o qué pasa con la batería en sí? O sea, sabemos que por cierto número de ciclos de carga, pues la batería se tendrá que cambiar o regenerar por el tema del SOC o la salud, digamos, de la propia batería. Ahí, ¿cómo tomaron en consideración ese tema? ¿O entra dentro del paquete a los 7 años y se cambia todo? Mira, sí lo consideramos al iniciar nosotros la búsqueda por el vehículo más adecuado. En este caso, nosotros teníamos el temor, un poco el temor justamente de la batería, sobre todo por los climas que alcanzamos en Hermosillo. Hemos alcanzado temperaturas de hasta 50 grados centígrados, arriba de los 50 grados centígrados en el verano al sol. Entonces, por el uso que se les da a las patrullas, sin embargo, estos vehículos, como la mayoría de los vehículos eléctricos, entiendo, cuentan con un sistema en donde a partir de cierta temperatura el vehículo incluso se enciende solo y enciende como la refrigeración. Entonces, hay veces que al inicio nos sorprendíamos porque había vehículos que se encendían y resulta que era el tema de la batería, ellos se protegen, entonces con eso garantizan un mayor tiempo de vida de la misma, que viene incluida dentro de nuestro contrato, viene incluido todo lo que son reparaciones, sustitución, seguro, etcétera, a lo largo de los primeros 3 años con un costo, o el valor residual para sustituir a los 3, o en su defecto a los 7 años, ¿no? Que allá habremos de determinar una vez que lleguen los tiempos por el tema de los recursos económicos también. También es importante comentarles que al inicio hubo bastante resistencia por parte de los propios elementos de seguridad pública y de la ciudadanía. No fue un tema fácil. Al principio se pensaba mucho el tema del mantenimiento, por ejemplo. ¿Quién le va a dar el mantenimiento si apenas es una tecnología que está saliendo? ¿Cómo se va a dar la recarga al momento de estar circulando? Porque son extensiones territoriales amplias, que si se van a quedar tiradas las patrullas,
los elementos, pues que que los baches, que no van a aguantar, que los choques, entonces los mismos elementos no querían. Ahorita tú haces una encuesta con los elementos, están felices, están encantados con las patrullas eléctricas, eso les vino a elevar incluso hasta no sé si decirlo como su estatus como elementos de seguridad, no sé, pero te digo, el tener una patrulla eléctrica, cuidarla, el darles uniformes, el darles estos incentivos, pues ellos también crecen en autoestima, en etcétera, y eso también les genera un mayor compromiso en su trabajo y hacia la ciudadanía. Por lo menos es lo que nosotros hemos estado detectando en todo este tiempo, y más que les pudiera dar ahora sí que las personas responsables del día a día en seguridad pública. Ya. Y un poco cuéntanos el detrás de cámaras en cuanto al modelo de gobernanza. ¿Por qué? Porque, como tú decías inicialmente, es un proyecto totalmente transversal que tiene que ver con seguridad pública, tiene que ver con pues, la agencia de energía, esta parte técnica, digamos, de gestión de energía, la parte de la compra o adquisición de la unidad, los cargadores, o sea, ¿qué instituciones formaron parte en pues, la planeación, ejecución, implementación, operación y mantenimiento de este proyecto? Pues mira, prácticamente ahora sí que debe ser, por un lado, lo principal tiene que ser la cabeza. Quien esté liderando la administración pública debe de tener esa visión, porque no es fácil, como bien dices, son muchísimas áreas las involucradas. Entonces, si dentro de quien dirige los esfuerzos de la administración pública municipal no representa una prioridad este tipo de temas, se va a hacer más complejo. En este caso, nosotros estuvimos interviniendo desde el área jurídica para tesorería y jurídica para ver cuál iba a ser el modelo de negocio y cuál iba a ser el esquema legal que podemos nosotros, porque como administración pública no podemos extendernos a contratos más allá de 3 años, salvo con una autorización del Congreso. Entonces, en este caso, nosotros no hicimos ese proceso, sino todos desde la municipalidad. Entonces, empezando por ahí, fue una iniciativa del presidente municipal Antonio Estiazarán, que se tuvo que cruzar con tesorería y con jurídico. Luego se fue al área de oficialía mayor, a otra dependencia, en donde se realizan las compras, adquisiciones, se licitan, etcétera. Y se trabajó en conjunto con seguridad pública para ver cuántas patrullas tenían que ser, la capacidad, los elementos, la capacitación de los mismos elementos que están participando en todo eso. Eso también ha sido clave, ¿no? Y de ahí ya en la implementación, también fue muy importante, ya ahora sí la participación de la Agencia Municipal de Energía. Nosotros nos hicimos cargo, por ejemplo, de preparar todas las instalaciones eléctricas para que se pudieran instalar los cargadores. Nosotros prácticamente toda la obra eléctrica en las 6 comandancias, porque cada una de las comandancias tiene su número de patrullas de acuerdo al tamaño, al trabajo que van a desarrollar en cada una, etcétera. Así, por ejemplo, en San Bosco quizá tenemos 20 patrullas y así cada una, ¿no? Y en cada una se instaló el número de cargadores según las patrullas, y entonces tuvimos que hacer una obra eléctrica en todas porque ninguna estaba a la preparación. Entonces, desde meter transformadores hasta dejar ya todo listo y cableado para que la empresa que garantiza la instalación, el uso de los cargadores, pudiera emitir esa garantía legal. Dejamos todo, ellos supervisaron y nada más llegaron a poner el cargador, a conectar, por así decirlo, ¿no? Una vez que estuvieron ya toda esta parte de los cargadores instalados y demás, hicimos nosotros el proyecto fotovoltaico, primero en esta norte, que es en donde pues iba a estar la mayor cantidad de consumo de energía. Hicimos la medición aparte de lo que es el edificio, lo que son cargadores para vehículos se pueden instalar en un medidor por separado. Entonces nosotros hicimos una subestación
bastante grande para que tuviera la capacidad de suministrar esta cantidad de energía o de captar todo esto. Entonces, ese proyecto lo hicimos nosotros también. Lo único que subcontratamos fue la instalación de 100 kilos aproximadamente de potencia instalada, y estas la contratamos con proveedores confiables que nos han apoyado en otro programa social que se llama Hogar Solar. Ese programa es un programa que tenemos subsidiado social y en donde los proveedores nos apoyan, nosotros a ellos es a los que invitamos a trabajar en los otros proyectos. Entonces, así fue como se dio todo esto en las diferentes dependencias, ¿no? Ya, no, pues un trabajo bastante arduo, ¿no? Y sobre todo para los tiempos administrativos / políticos, pues tan acotados que tienen los municipios. Y hablando de esto y en este sentido, ya para terminar, ya estamos en los últimos minutos de esta sesión. Carla, si tú tuvieras que darle 3 consejos a municipios en México, de los más de 2,000 municipios que existen en México o en otros países de la región en Latinoamérica que nos están viendo en este momento, si tuvieras que tienes enfrente al presidente municipal de X municipio, ¿cuáles son las 3 cosas que le dirías que tuviera cuidado o como consejo o como, ojo, tienes que ver estas 3 cosas? Mira, yo lo que me he dado cuenta, y ya pudiera ser para otra sesión, es que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer como municipalidad, siendo creativos, analizando las opciones legales que tenemos. Nosotros como servidores públicos únicamente podemos hacer lo que la ley nos permite. Uno como ciudadano puede hacer lo que la ley no le prohíbe, pero como servidores públicos lo que la ley nos permite. Pero en ese sentido hay muchas cosas que se pueden hacer siendo creativos. Entonces creo que no debemos o no se debe esperar a obtener recursos de la federación o de otras áreas o niveles de gobierno, sino que uno puede también, siendo creativos, buscar alternativas de solución a los problemas de nuestro día a día, ¿no? La innovación no debemos de verla como un gasto, nunca. Realmente nos puede servir como una inversión si nosotros lo vemos de manera adecuada. En este caso, las patrullas dimos solución a un problema de seguridad, pero esto a su vez no nos está costando, lo podemos ver como estamos solucionando un tema de seguridad sin un costo, porque realmente lo que nos hubiera costado con innovación son recursos que nos estamos ahorrando para atender otros temas también. No dejemos lo importante por atender lo urgente. Creo que hacerte de un buen equipo de trabajo es fundamental en este sentido, porque si al presidente municipal, a los titulares, los pones a apagar fuegos o a atender temas del día a día urgentes, luego ellos mismos no van a poder desarrollar proyectos, programas que son importantes y que te van a dar una solución incluso a corto plazo. Entonces necesitamos buscar un equilibrio entre lo urgente y lo importante también. Siempre tiene que haber un área que vea lo importante, y lo importante también es hacia dónde vamos. O sea, toda esta innovación, tecnología, hacia dónde vamos, siempre tiene que haber alguien que esté con esa visión, que no le gane lo urgente del día a día. Pues eso serían mis recomendaciones, lo que yo he visto y he aprendido aquí también de nuestro alcalde. Sin duda es un modelo que merece la pena estudiar, analizar, planear y de ser posible replicar, porque pues tiene impactos, como tú bien dices y lo decíamos desde el inicio, económicos, sociales, de seguridad, y son proyectos pues que no son cortoplacistas, sino que pues permanecen y se quedan pues a mediano y largo plazo. Pues un gusto, Carla, como siempre, seguramente te estaremos invitando a más programas, a más talleres y nos gustaría conocer mucho más siempre pues de este tema que a nosotros se nos hizo muy, muy, muy bonito y de gran impacto.
Muchísimas gracias a todo el auditorio de nueva cuenta. Muchas gracias, Carla, y pues nos seguimos viendo en los próximos webinars. Con gusto, gracias. Hasta luego.